idea es mostrarle un poco el listado de normas que hay y vamos a resaltar las que más tengan que ver con ustedes y comentar algunos ejemplos prácticos en la aplicación de esas normas. Por supuesto, el paquete de normas en materia de seguridad y salud ocupacional o en materia de condiciones de trabajo, tienen distintos nombres muchas veces, ¿no? En seguridad también y condiciones de trabajo hay otras normas que se encabezan con ese título. Pueden ser, en algunos casos, consultadas en la página del Ministerio, que es www.mtss.gov.uy. Esa es la página del Ministerio de Trabajo. Si se indaga por allí lo que es la Dirección Nacional de Trabajo, e incluso también hay por allí la Inspección General de Trabajo también. Y también vamos a resaltar muchos aspectos que surgen del aspecto legal en cuanto a las posibilidades de reclamos, inclusive. ¿De acuerdo? Bien. Y eso fue algo que me preguntaron en un recreo, cómo se pueden hacer reclamos, y hay números telefónicos de acceso que son anónimos, o sea, ustedes pueden llamar, hacer una denuncia concreta, de una situación concreta en materia de condiciones de trabajo, lo pueden hacer desde un teléfono público inclusive, dando detalles sin tener que dar el nombre ni la cédula ni nada. O sea que estoy diciendo de un teléfono público sin que los identifiquen por captor y sin tener que dar el nombre. Eso sí, hay que dar muy bien detalles de qué es lo que se está denunciando. ¿Qué representa este dibujo? De alguna manera representa la relación que tiene el trabajador con la empresa, con el patrono. Es una forma de lo que se llama en derecho es un principio jurídico, por el cual el principio jurídico en realidad no es una ley, es una forma, una referencia que toman quienes hacen las leyes en este país, que es el Poder Legislativo, pero a la misma vez están los asesores, quienes estudian en este caso sobre el derecho laboral, quienes toman referencia, es decir, bueno, nos orientamos hacia este tipo de normas. Por ejemplo, los que toman en cuenta la relación trabajador-empleador o empleador-patrono y trabajador. Tomando la relación de trabajo, que es un vínculo contractual. Trabajamos porque en relación de que hay un contrato entre la empresa y el trabajador. ¿Qué incluye ese contrato? Una prestación laboral, que es la prestación que realiza el trabajador. ¿Qué es lo que hace el trabajador con esa prestación laboral? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué entrega el trabajador? Y nuestro físico. De hecho, concurrimos al lugar de trabajo. Nos sometimos ¿a cambio de qué? De una prestación económica, ¿verdad? Que es la que debe otorgar. O sea, nosotros entregamos lo que se llama prestación laboral. Eso es lo que toman los que hacen el derecho para analizar. Es muy sencillo porque lo tenemos asumido nosotros como trabajadores también. El contrato puede ser firmado, eso es formal, o consensual. Consensual es cuando directamente dicen presentante el lunes. ¿Le han dicho alguna vez? El lunes arrancamos. Y no firmamos nada ni nada, simplemente entro a cumplir un horario, aparezco en un planillado por allí, porque en algún momento me tomaron los datos y no firmé nada. Pero se establece lo que se llama un contrato consensual. En esto, quienes marcan el principio jurídico o quienes han escrito sobre los principios jurídicos de la relación de trabajo y sobre todo relacionado a condiciones de trabajo, y cuando hablo de condiciones me refiero a aspectos de la condición de seguridad, de la condición de prevención, dicen que el trabajador de alguna manera, por exponerse de manera física y psíquica a las condiciones, y sociales inclusive, a las condiciones de trabajo, de alguna manera se ve afectado su derecho a la integridad de la salud. ¿Y qué es la salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud en 1948 emitió una definición, o generó una definición de salud que dice más o menos así: la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social de la persona, y no solamente la mera ausencia de enfermedad. Es decir, es un concepto muy amplio de salud, no es solamente estar bien.
estar bien, quizás se asemeja más a la idea de solamente es la mera ausencia de enfermedad. El concepto de salud para la Organización Mundial de la Salud, a través de esa definición o de esa expresión que emitió en 1948, ¿cuál era? Físico, psíquico y social. Por lo tanto, según este esquema, el derecho a la integridad de la salud lo tiene el trabajador. Y por otra parte, el empleador, al ingresarnos a ese contrato o a ese acuerdo, nos establece lo que es el ambiente laboral, fijándonos condiciones de trabajo, horarios, condiciones de trabajo, me estoy refiriendo al escenario donde nos hace trabajar, que no es malo, es decir, esta es la realidad. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es la realidad. Yo acuerdo con algunos de ustedes me contratan a mí, ustedes me van a poner ciertas condiciones, entre ellas, a dónde voy a ir a trabajar. La otra es la organización, como puede ser el tema de horarios, los turnos. Más allá de eso, si voy a trabajar en cuadrilla o solo, si voy a ir distante del lugar bueno, sería parte de la condición. Me va a exigir productividad, ¿a ustedes les exige productividad? Sí. Y me va a exponer a peligros y riesgos. En nuestro marco jurídico establece que por esta cantidad de elementos, los cuales nos condiciona de alguna manera en materia de la integridad, en materia de salud, al trabajador o a los trabajadores, el marco jurídico, o sea, los pensadores en materia de leyes, todavía no hemos llegado a las leyes en sí escritas, son qué enfoque tienen para hacer las leyes. En este caso, establecen que el patrón tiene la obligación de proceder con la diligencia de un buen padre de familia. El principal responsable y deudor de seguridad es el patrón. ¿Por qué? Porque es quien nos establece todos estos elementos sino frente a la salud. Nosotros lo único que ponemos es nuestra salud, integrada por nuestro aspecto físico, psíquico y nuestra capacidad de relacionamiento social. El trabajo altera, tiene capacidad, bajo ciertas circunstancias, tiene la capacidad de alterar la salud. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por horario. ¿Cómo nos altera por horario? Pongo un ejemplo. ¿Cuántos trabajadores se han perdido cumpleaños de 15 de sus familiares, o cumpleaños del nono que cumple 100 años, o motivo? Le estoy diciendo algo tan sencillo como eso. No puedo ir porque... Por la obligación de... Porque tengo que ir a trabajar. Por el primer día de escuela de los... El primer día de escuela, que para los padres, nosotros los que hemos sido padres, qué importante es y qué importante es para nuestro hijo o hija que estemos ahí. Que estemos presentes. Porque cuando bailan el pericón, que ya lo hemos visto 15.000 veces, para ellos es importante levantar la vista y ver al papá y a mamá. Yo hago esta pregunta, ¿cuántas veces nos perdimos por ir a trabajar ese momento? Quieras o no, es una forma de restringir entre comillas, nuestra libertad, que está pactada y aceptada. Si yo la pacté, de alguna manera renuncié a esa posibilidad, pero que nos hace mella, ¿o no? Bien, de esa manera, la obligación de proceder con la diligencia de un padre de familia, y reitero, padre o madre, que quede claro, es vista por los principios jurídicos, como principio jurídico, solamente desde el punto de vista de seguridad. Es la deuda que tiene el empleador con ustedes. De este principio, en base a este principio, es que parten todas las leyes que vienen después. Que ahí sí, son de papel y letra. Por supuesto que nosotros, los trabajadores, en otro marco de la relación de trabajo, tenemos la obligación de actuar, de proceder con la diligencia de un padre de familia cuando trabajamos estrictamente en este vínculo contractual. Yo tengo la obligación de cuidar de las herramientas que me otorgan, de cumplir con el trabajo, de no dañar las instalaciones. Es decir, es lo que se espera, es la contraparte. Pero desde el punto de vista de la condición de trabajo, de la seguridad en sí, de la prevención de accidentes, el patrón es el que tiene la obligación de proceder con la diligencia de un padre de familia. Dice, el ambiente laboral es todo aquello que rodea al trabajador. Esto hace referencia a la explicación que tiene acá, ¿verdad? Que es lo que nos da de alguna manera el empleador
al momento de contratarlo. Es todo aquello que rodea al trabajador desde el punto de vista material, psicológico y social, relacionado al concepto de salud que ya definimos. ¿Se entiende? O sea, de alguna manera, cuando nos contratan, nos generan un ambiente de trabajo. Ese ambiente de trabajo tiene aspectos que están relacionados a lo material. ¿Qué es lo material? Lo físico donde trabajamos, ya sea un baño digno, un vestuario digno, o en malas condiciones, no sé, o no baño. El aspecto psicológico de si nos hacen, por ejemplo, un efecto del trabajo a nivel psicológico, si trabajamos solo. ¿Ustedes se imaginan que es trabajar solo durante 8 o 10 horas? En un trabajo repetitivo, por ejemplo, yo conocí una muchacha, por ejemplo, que trabajaba en una textil en Florida, y ella lo que sacaba, lo que se llama en el rubro textil, cuando hacen la parte de lavado de lana, es el lavado de punta, sacar las puntas quemadas. Es decir, la lana entra, les digo algo, les estoy comentando esto porque es algo distinto a la naranja, ¿no? Por lo menos que sepan que hay otros ámbitos de trabajo donde a veces hay cosas que también pasan. Y una cosa que a mí me llamó la atención era que esa mujer trabajaba a las 8 horas y se hacía un régimen de 8 horas, de 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 6. Esos eran los turnos que tenía la planta donde trabajaba. Esa muchacha trabajaba sacando puntas quemadas. La punta quemada viene a ser, en la masa de lana, ingresa a una máquina que la lava la lana y la seca. Es un gran lavarropa gigante a nivel industrial, que es largo como de acá, más largo de acá las puertas. Pasa por una serie de rodillos, lavado con jabón, etc. Cuando sale en la parte de secado, sale sobre una cinta transportadora, sale caliente porque viene de la zona de secado, las puntitas del vellón de la lana sale medio quemado. Y ella se encargaba de sacar los principales haciendo un trabajo de selección. No era un trabajo de destajo, pero era de mucha atención porque la lana está saliendo en forma continua, no puedes parar. Se imaginan 8 horas, por supuesto, parando media hora, la media hora de descanso que se otorga en esos turnos, pero después continuar el resto del día estando 8 horas así. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero me imagino lo que puede ser la depresión, lo que puede ser la angustia en muchos casos. El ambiente laboral se encuentra inserto dinámicamente en relación con el trabajo y la salud del propio trabajador. ¿Se entiende eso? El ambiente de trabajo se encuentra de alguna manera en relación con nosotros, ya sea desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, y de alguna manera interactuando con la salud de cada uno de ustedes. Como el jurista, me refiero a los legisladores, no estoy hablando de los legisladores de nombre y apellido, los que están hoy en el Senado, sino a nivel macro, a nivel general, quienes hacen las leyes y estudian el derecho laboral, saben todo esto, estableciendo como principio que el empleador, o sea el patrón, es deudor de seguridad y tiene la obligación de tomar las previsiones. Hay leyes en Uruguay que están escritas que establecen que el patrón tiene que cuidar y generar el cuidado necesario en materia de seguridad y en materia de salud hacia los trabajadores. Por lo tanto, cuando una empresa o un empresario establece la planificación y la gestión de la prevención, tanto individual de cada uno de ustedes como a nivel colectivo, y que eso supone la formación o información de los trabajadores, el entrenamiento, la colocación de resguardo, la generación de procedimientos de trabajo, la señalización del lugar donde se trabaja, de alguna forma está dándole la atención necesaria y cumpliendo con el marco legal, pero por sobre todas las cosas aportando o cubriendo esa necesidad que tiene por ley y por el espíritu legal de el actuar con la diligencia de un buen padre de familia. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo visito una empresa y pregunto, no solamente cuántos accidentes hay, eso es autopsia. Accidentes pueden haber, a pesar de hacerse seguridad en el interno, porque los peligros están. No se ha bajado toda la probabilidad, no se han manejado todos los riesgos al 100%. Es imposible. Pero por otro lado pregunto, bueno, ¿cuántas horas de entrenamiento se le da al personal? ¿Qué formación en seguridad se le ha dado? Si uno camina por las plantas, estoy hablando en general, ¿no? Por las plantas industriales o por lugares donde se industrializan, en este caso el citrus, pero yo no conozco ninguna planta, digo, he estado en otras plantas, y uno ya visualiza que hay señalización, que hay señales indicadoras de referencia, ya sea de escape, vías de evacuación, cartelerías de peligro o de información, incluso hasta dónde está la enfermería. Digo, uno ya entra a ver que hay una preocupación por el tema.
Cuidado, la señalización no es todo, por eso puede ser una vidriera. El tema es saber si hay procedimientos escritos o hay procedimientos de trabajo que cumplir periódicamente relacionados con el tema de seguridad. Todo eso son evidencias que pueden verificar si el patrón, digo el patrón porque es lo que más claro queda, cuando digo empleador a veces no sé si todo el mundo lo entiende, pero el empleador, que es igual a patrón, cumple o no cumple o tiene el espíritu de querer cumplir. Eso pasa en algunas empresas que si no demuestran claramente su espíritu de querer cumplir, más allá que están en falta o no, a veces con alguna ley o con algún cumplimiento de alguna norma, la ley o el Estado les permite, o sea, les da cierto perdón porque hay una voluntad de querer hacer. El tema es cuando todo este querer hacer no se verifica en ningún lado y es decir, bueno, esta empresa está en la Edad Media. En Uruguay tenemos empresas que están de punta. Por darte un ejemplo, voy a poner un ejemplo, hay macroinversiones como pueden ser, lo fue Bodnia, lo ha sido Weyerhaeuser, lo ha sido Montes del Plata, que hacen un esfuerzo muy grande por desarrollar trabajos en materia de prevención. Independientemente de sus resultados, si está bueno, malo, regular, pero digo, hay un esfuerzo muy grande por el cumplimiento de esto. Hablando pronto y claro, no entras a Bodnia, no entras a Montes del Plata si no vas equipado, si no pasaste por las charlas de inducción, y si no pasaste por el examen médico, y si no estás registrado en la planilla de trabajo. Eso es garantía para el empleador y garantía para el trabajador. No se discute eso. Ustedes recién me pusieron el ejemplo del tractorista jubilado manejando un tractor con su contratado. Yo les dije, vayan comparando. Esas son las realidades de mi país. No voy a emitir más opinión. O sea, me remito a los ejemplos. Nada más. La conclusión la sacan ustedes. Esta vendría a ser más o menos la jerarquía que tienen las normas jurídicas en Uruguay. Primero el derecho internacional. El derecho internacional, por ejemplo, Uruguay dijimos que formaba parte, por ejemplo, de la ONU, ¿verdad? La ONU a su vez tiene distintas reparticiones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, que ya no nombramos, la Organización Internacional del Trabajo. En fin, cada una de esas organizaciones que dependen de alguna manera de la ONU y de la cual Uruguay forma parte ¿para qué? Participando de la comunidad internacional y aceptando o no, por lo menos compartiendo las resoluciones o las recomendaciones que surgen de este tipo de organizaciones, más allá, o sea, dentro del rubro que corresponde. Por ejemplo, la OIT, ¿saben qué es la OIT? Es con sede en Ginebra y justamente allí se generan acuerdos entre las partes, entre los representantes internacionales de las empresas, de los estados, de los trabajadores, para generar convenios. Por ejemplo, se establece el convenio de establecer departamentos de seguridad en forma obligatoria, de seguridad y salud ocupacional en forma obligatoria en todas las organizaciones de producción. ¿Qué querría decir eso? Que Uruguay se aprueba reconoce eso que acordaron en la OIT, si lo aprueba, dice sí, Uruguay va, dice bueno, yo lo voy a aprobar, estoy de acuerdo. ¿Cómo lo reconoce Uruguay? A través de una ley. La ley que se llama una ley de ratificación. Le dice a la OIT a través de una ley, nosotros reconocemos ese convenio que ustedes acaban de aclarar, de que van a exigir y lo vamos a cumplir en nuestro país. Vamos a cumplir con ese, entre comillas, mandato de establecer departamentos o servicios de seguridad y salud ocupacional en forma obligatoria a todas las empresas de nuestro país. A partir de esa ley, Uruguay, por esa ley reconoció eso y por lo tanto automáticamente frente a la ONU y frente a la OIT queda obligado a cumplir con ese acuerdo. Y tiene un plazo aproximadamente de 10 años para implementar esa medida. ¿Por qué le dan 10 años? Sencillo, porque cambian gobiernos, hay que ver las coyunturas, una ley no se aplica, no se crea tan fácil, hay que discutirla en la interna, y a raíz de eso es que se toman ciertos plazos. ¿A qué voy con esto? Que Uruguay está reconociendo una norma internacional, por eso está en su punto más alto, aconsejada por la OIT, donde usando el derecho constitucional, que es la norma más importante que tenemos a nivel interno en Uruguay, la Constitución, que por el artículo 332 de la Constitución nos permite reconocer normas internacionales y hacerlas nuestras, como hizo Uruguay con el convenio 161. Es medio entreverado, pero si alguien va siguiendo el hilo de cómo llega
a través de una ley, diciéndole a todo el mundo, y incluyendo a nuestro marco jurídico y a nuestros habitantes, diciendo a través de esta ley yo estoy diciendo que vamos a cumplir con ese convenio que es a nivel internacional. Y a través de decretos que emanan de la Secretaría del Poder Ejecutivo, o sea, los ministerios, que son normas de menor jerarquía que las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes tienen una aprobación a nivel de ¿qué? A través de la Cámara Alta y de la Cámara Baja, que se llama, o la de Cámara de Senadores y Diputados respectivamente. Usted vieron que las leyes llevan un cierto tratamiento. Ahora, para legislar sobre algunos temas es más fácil hacer decretos, que se sacan más rápido. Son de menor jerarquía, pero se pueden emitir más rápidamente y tienen mayor ejecutividad. Y debajo de esos decretos aparecen las ordenanzas y resoluciones que muchas veces son aclaratorias de los decretos o reglamentarias que nos aclaran cómo aplicar o basados en los principios que establecen los decretos y las leyes para ponerlo en práctica en el marco del campo práctico, digámosle, de las acciones. Ejemplo, una ordenanza que vamos a ver alguna, puede ser la del Ministerio de Salud Pública, donde dice, en cumplimiento con las normas tal decreto, la presente ordenanza obliga a los trabajadores, a que todo trabajador expuesto a 80 decibeles para 8 horas de trabajo tiene que hacerse una audiometría tonal liminar cada un año. Ese es un ejemplo. Es bajar a tierra en algo concreto y explicativo muy claro de qué se debe cumplir, tomando en cuenta a veces las leyes, que son unos mamotretos bastante grandes de hojas y hojas, y lo hace como efecto práctico. ¿Se entendió más o menos? No pido que de esto sean juristas, sino que sintetizar es la síntesis de la síntesis, más o menos de las jerarquías, de cómo se interpretan las jerarquías de las normas jurídicas en Uruguay. Bueno, esto es un poco lo que les comenté hoy. Por ejemplo, en materia laboral se relaciona principalmente, dice el derecho internacional, no se relaciona con el reconocimiento de parte de nuestro país de acuerdos o convenios emanados de las organizaciones internacionales especializadas o relacionadas en la materia. Ejemplo, OIT, Organización Internacional del Trabajo, OMS, Organización Mundial de la Salud, OPS, Organización Panamericana de la Salud. Y a modo de ejemplo mencionamos los convenios de OIT 155 y 161, reconocidos por Uruguay, o sea, ratificados por Uruguay a través de la ley 15.965 de julio del 88. Por esta vía de ratificación, o sea, de reconocimiento, el Estado uruguayo se obliga a implementar en su derecho nacional, o sea, en sus normas internas como país, por la vía que corresponda, el acuerdo de lo convenido y aprobado, o sea, el acuerdo de estos convenios, ¿verdad? Y de lo aprobado por esa ley. De ahí en adelante, el Uruguay se comprometió desde el año 88 a dar cumplimiento a estos convenios que eran de origen internacional. ¿Se entendió ahí? Es un poquito más práctico leyéndolo. Bien, este listadito, que encima a la fecha de hoy está incompleto, son las normas relacionadas a seguridad y condiciones de trabajo. Es decir, están ordenadas no por fechas, sino más bien por jerarquía. Las leyes tienen más peso que los decretos. Cualquier decreto que hable de seguridad no puede contradecir lo que dice esta ley. La ley es lo que tiene mayor jerarquía. Por ejemplo, la ley 5.032, que es del año 14, dice, confiere al Poder Ejecutivo la posibilidad de aprobar decretos. O sea, le dice al presidente de la República, que es el que encabeza el Poder Ejecutivo, que puede aprobar decretos en materia de seguridad y salud en el trabajo considerando las diversas ramas de actividad. El citrus es una rama de actividad, por ejemplo. La construcción es una rama de actividad. La forestación es una rama de actividad, es un rubro. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo, en este caso, puede emitir normas, llamadas decretos, a través de su secretaría, su ministerio. Un detalle importante, esta ley señala claramente la responsabilidad del patrono o empleador frente a los peligros y el deber de bregar por la seguridad de sus trabajadores mediante la adopción de medidas de protección. Esta ley es la que se pone sobre la mesa cuando un accidente grave que lleva a costarle la vida a un trabajador hace que el patrón sea convocado por la justicia para evaluar bajo qué condiciones ocurrió ese accidente y qué cuota de responsabilidad tiene por esa ley. En realidad esta ley es bastante cortita,
tiene 2 o 3 artículos nada más. No es muy extensa, es fácil de leer. No es una ley de mamotreto de 500 hojas. Y es muy amplia y precisa. Amplia en el sentido que abarca el criterio de todos los patrones y de que tienen la responsabilidad de atender la seguridad de sus trabajadores. Y precisa porque atiende justamente eso, la responsabilidad sobre los trabajadores. Por eso esa ley es tan vieja y ha trascendido tanto en la historia. No ha sido tan fácil modificarla ni cambiarla. Esta ley de alguna manera plasma y la materializa en este ejemplo, que es el del principio jurídico que rige el aspecto filosófico, es decir, es la idea por la cual surge esta ley, es a raíz de este principio jurídico, que es la obligación de proceder con la diligencia de un padre de familia que le obliga la ley al patrón para con sus trabajadores. Dice, la ley 5032 establece en su artículo 11 que es causa de responsabilidad civil imputable al patrón en caso de accidente, el no cumplimiento de las disposiciones en los reglamentos sancionados en la aplicación de referida ley. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley marca la responsabilidad del patrón y por otro lado le dice al Poder Ejecutivo, señores del Poder Ejecutivo, o sea, señor presidente, usted a través de su ministerio puede hacer leyes, puede hacer decretos, normas relacionados a seguridad. A la misma vez, la misma ley esta le dice que en el artículo 11 es causa de responsabilidad del patrón, responsabilidad civil del patrón, por el no cumplimiento de las disposiciones de reglamentos sancionados de la referida ley. Es decir, todo decreto que el Poder Ejecutivo diga que hay que cumplir en materia de seguridad sale con fundamento de esta ley. Y todo patrón que no respete ese decreto está incumpliendo con la ley y con el decreto. Acá dice, el no cumplimiento de las disposiciones en los reglamentos sancionados en la aplicación de la referida ley, concepto de doble eventual, situación en que el agente no quiere directamente el resultado, pues adopta al respecto del mismo una actitud indiferente de egoísmo. ¿Qué quiere decir esto? En realidad el patrón no quiere cumplir la ley, pero por su actitud está demostrando no cumplirla. Así, bien sencillo. En realidad el patrón no quiere dejar de cumplir con esto. Sigue siendo responsable y no puede sacarse la responsabilidad encima. Pero en los hechos no lo hace. Es decir, es lo que la ley llama, es el resultado que adopta respecto de una actitud de indiferente de egoísmo. No quiere que realmente que ustedes se lastimen y que hayan muertos, nada por el estilo. Pero su actitud está demostrando también que no lo está haciendo y que por lo tanto no se está preocupando. Reitero, vayan comparando con la situación de ustedes. Eso será un motivo para ustedes hacer un asado, reunirse y conversar sobre el tema. Aspecto que coincide, dice, con el espíritu de los principios constitucionales. Es decir, ¿cuál es? Los aspectos que coinciden con los aspectos constitucionales se refiere a aquellos derechos que tienen inherentes a la persona, ¿no? La libertad, el trabajo, la educación, la vivienda, la salud. Los derechos fundamentales, consagrado en nuestra Constitución. La ley 16.074 es la que corresponde al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Es del año 89. No perdieron el espíritu de, por ejemplo, declarar el seguro obligatorio de accidentes del trabajo. Esto grábenselo en la cabeza, por esta ley, el seguro de accidentes del trabajo es obligatorio en cualquier trabajador dependiente. Si yo soy un trabajador subcontratado por alguna empresa citrícola del lugar, porque me contrató Juancito para cortar el pasto en la zona del packing, yo soy empleado, soy subcontratado, soy dependiente, ¿verdad? Debería estar asegurado de forma obligatoria por lo que manda la ley 16.074. Independientemente de otro tipo de seguros, puedo contratar un seguro de vida aparte, a ustedes habrán ofrecido alguna vez hacer un paquete y decir, bueno, un seguro de vida que le pago $10.000 en caso de muerte, y en caso de muerte por accidente le pago el doble, eso lo habrán escuchado alguna vez, muy tentadores las cifras, puede haber algún anticipo estando en vida, nos ofrecen una cantidad de cosas, ¿no? Pero ese tipo de seguros de vida no tiene nada que ver con algo que se llama seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Eso solamente lo hace el Banco de Seguros y nosotros no tenemos que pagar un peso por estar cubiertos. Lo importante es que esta ley también, al igual, es coherente, o sea, coincide con el principio que marca la ley 5032. Dice, define la responsabilidad civil del empleador o del patrono por los accidentes o enfermedades profesionales que ocurren a sus trabajadores, en general, obreros y empleados, a causa del trabajo o en ocasión del mismo. ¿Qué querrá decir a causa y en ocasión? A causa del trabajo tiene una relación directa. Yo me lastimé trabajando. Cualquier accidente que yo pudiera tener en forma directa, no sé, con la tijera hice un mal movimiento y me corté. Eso es a causa del trabajo. Y en ocasión, ¿qué piensan que es? A causa del trabajo es la relación directa entre que existe, es muy claro el accidente, relacionarlo con la tarea que yo estaba haciendo. Está dentro, por llamarlo de alguna manera, está dentro del predio del lugar donde yo estoy desarrollando mi tarea laboral. En ocasión significa que, ¿cómo es tu nombre? Karina. Bueno, a Karina yo le digo, che Karina, yo soy tu supervisor. Hoy no trabajes acá. Haceme una cosa, agarrá la moto, tu moto, y te vas hasta la ferretería, al centro de Salto, me traes 2 kilos de clavo. Porque vamos a clavar toda esa madera ahí, vamos a armar un... Es decir, estás cumpliendo con tu tarea laboral, no en la tarea específica, saliste del recinto por un mandato de la empresa, yo soy la empresa en el momento, porque soy quien representa a la empresa como supervisor, y le estoy diciendo a Karina que vaya hasta la ferretería a comprar clavos. En el trayecto, en que tú estabas yendo a buscar los clavos, sufriste un accidente de tránsito. Ese accidente es en ocasión del trabajo. Estaba cumpliendo con un mandato de la empresa en desarrollar, en hacer una tarea. Estaba en cumplimiento de su horario. Ese accidente está incluido en la cobertura, tiene el nexo causal que se llama, relacionado con el trabajo. Hay una aclaración que esto más bien para los empresarios, que dice a partir del año 2007, el artículo 346 de la rendición de cuentas, que también se aprueba. La rendición de cuentas ustedes habrán escuchado hablar alguna vez. Es donde se aprueban todos los gastos del Estado y se aprueba por ley. Al aprobarse por ley, ¿qué jerarquía tiene? La máxima dentro de nuestro orden jurídico. Y en el artículo 346 decía, la rendición de cuentas se responsabiliza solidariamente a los empleadores, o sea, a los patrones, por la contratación de pólizas de accidentes laborales y por las normas de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Responsabiliza a los patrones en aquellos casos en que contratan a empresas contratadas y que no cumplan con el mandato de la ley. Por ejemplo, yo contrato a una empresa contratada que no hizo el seguro de sus trabajadores. ¿El responsable es usted? El responsable soy yo soy responsable solidario. En caso de que el banco demande a esa empresa y esa empresa no pueda pagar, yo respondo por ella. El artículo 7 de la ley, esta es la 16.074, deja la posibilidad, miren un detalle importante, deja la posibilidad de reclamar por parte del accidentado, ahí se dice su derechohabiente, deben ser sus herederos, para decirlo más en términos más gauchos, en caso de que hubiera fallecido el trabajador, ¿verdad? En caso de que haya mediado dolo por parte del patrón o culpa grave en el incumplimiento de normas de seguridad. ¿Dolo qué significa? Dolo es la intencionalidad de no cumplir con las medidas de seguridad. Si yo puedo demostrar que una empresa no cumple con las medidas de seguridad, puede estar frente a la ley en lo que se llama dolo o también una figura que el derecho le llama culpa grave. Culpa grave es, de alguna manera, no tiene la intención de generar el resultado del accidente, pero dada su no cumplimiento en las medidas de seguridad, le genera un alto grado de responsabilidad que en este caso se llama culpa grave frente a la ley. No es el significado de culpa que le damos nosotros en materia de nuestro diálogo común, pero es una figura jurídica que enmarca claramente la responsabilidad del patrón en caso de incumplimiento de normas de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Comparen esto con sus derechos. Comparen esto con la situación de ustedes como trabajadores y sobre todo también los más jóvenes para que lo difundan. Esto es parte de los derechos de ustedes como trabajadores. Saber que aquel patrón que no cumple con las medidas de seguridad está incumpliendo ante una culpa grave frente a la justicia, frente al marco legal. Y esto a ustedes les transforma en la posibilidad de reclamar sus derechos. Después veremos la forma en que lo reclaman, pero la idea en primer instancia es saber qué derechos les corresponde a ustedes por esta ley.
¿Y quién administra esta ley? ¿Quién la administra en el campo de la administración? El Banco de Seguro del Estado. Por lo tanto, a veces el reclamo del derecho no tiene por qué ser directamente con el patrón. A veces puede ser directamente con el Banco de Seguro del Estado. La ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales define también lo que es una enfermedad profesional. La que incluye dentro del régimen reparatorio. O sea, ¿qué quiere decir el régimen reparatorio? ¿Qué pasa cuando nos lastimamos como el Banco? O sea, nos están indemnizando. Bien, el artículo 38 de la ley 16.074 define lo que es una enfermedad profesional. Dice, es la causada por agentes físicos, químicos o biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral y que estén presentes en el lugar de trabajo. Los artículos que van del 40 al 42 informan sobre la forma de identificar una enfermedad profesional. Tanto por una lista legal que establece una cantidad de enfermedades profesionales que se relacionan con las tareas típicas en el trabajo y su relación con la enfermedad, así como la inclusión y declaración de nuevas enfermedades consideradas profesionales bajo circunstancias probatorias. Es decir, la lista es abierta, no es una lista cerrada. La lista es una orientación de las enfermedades profesionales que nos facilitarían el reconocimiento de tales, o sea, de enfermedades profesionales. ¿Se entiende que la enfermedad profesional es la derivada del trabajo y la generada a causa del trabajo, verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad y un accidente? Por las dos nos va a atender el banco. Y el tiempo, porque el accidente en el momento. El accidente es agudo, es en el momento. Es un agudo, que se llama, es una situación aguda, ocurre en el momento. Es una muerte, es un accidente puntual, es decir, un corte, es un golpe, un traumatismo. Y la enfermedad es algo diferido. Algo que se va dando paulatinamente por la exposición que yo tengo y relacionado a algún agente, ya sea físico, puede ser el ruido. Me fui quedando sordo. Yo me jubilo hoy, dentro de 5 años voy al médico, me hacen una audiometría, me dicen, no, mirá, esta es una caída, una pérdida típica de tu exposición al ruido que tuviste durante tus años de trabajo. Ah, mirá, no sabía. Voy al lugar de trabajo, puedo probar de que en el lugar de trabajo cuando yo trabajaba había ruido. Eso se puede probar, no vayan a que volver al pasado es tan difícil. Y automáticamente el banco me va a atender esa dolencia como si fuera una enfermedad de la profesión, por eso se llama enfermedad profesional. Si hubo químicos en el medio, lo mismo. O biológico, como puede ser contaminación por bacterias, por virus, alguna enfermedad que pudiera haber contraído. Ejemplo, en los frigoríficos, el carbunclo, lactosa. Al decir de la presente norma, el tratamiento de las enfermedades profesionales es similar al régimen reparatorio que se sostiene para los accidentes propiamente dicho. Es decir, se paga una indemnización, se le da cobertura, se le hace seguimiento médico. Ese es el respaldo que da el Banco de Seguro a través del seguro de accidentes de enfermedades profesionales. La diferencia entre enfermedad y accidente es que siendo este último de carácter agudo, o sea, se da en el momento, y contemporáneo a la relación de sus causas, o sea, contemporáneo quiere decir que se pueden identificar las causas que lo ocasionaron en el momento, se pueden ser las causas inmediatas. La primera, o sea, la enfermedad contiene una suerte de estar diferida en el tiempo, o sea, nos vamos a detectar después de que hicimos la adquisición de esa enfermedad. No es en el momento que nos damos cuenta si estamos enfermos o no. Pero el tratamiento en sí es tanto para accidentes como para enfermedades exactamente el mismo en cuanto al régimen de atención que el banco propone. Accidentes in itinere. In itinere significa en el itinerario, en el recorrido de casa al trabajo, de trabajo a casa. Se consideran tales aquellos que ocurren en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo. La ley 16.074, que es de la que estamos hablando, la del seguro de accidentes y enfermedades profesionales, excluye de manera expresa. ¿Qué quiere decir de manera expresa? Que lo escribió en la misma ley. Dice, no están cubiertos los accidentes in itinere. O sea, no están cubiertos los accidentes que van desde la casa al trabajo y del trabajo a la casa.
Lo que ustedes tienen como memoria es la clásica discusión y el pensar que están cubiertos o no, y siempre ha sido afirmado y es una vieja afirmación, llamémosle, más bien popular. En Uruguay nunca estuvo cubierto el accidente en itinere. Se lo dejo en claro, porque si ustedes salen de su casa y se hacen un esguince en el cordón de la vereda al subir la bicicleta, no están cubiertos. Existe cobertura de seguro en situaciones donde el trabajador se encuentra cumpliendo tareas específicas asignadas por el patrón o por el patrón. ¿Qué ejemplo pusimos hoy? El caso de Karina, que había ido a buscar clavos, ¿se acuerdan? Y se cayó en la moto. Otra situación se presenta cuando el patrono asume la responsabilidad del transporte del trabajador. Es decir, si yo, patrón, los contrato a todos ustedes para hacer una tarea, les digo, yo pongo el ómnibus y lo llevo al lugar de trabajo, lo llevo y los traigo. Yo estoy asumiendo como patrón el traslado. Ahí sí hay cobertura. En ese caso, cuando el patrón está asumiendo la responsabilidad del transporte, ustedes están cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo. Si por alguna causa ocurre un accidente, ustedes se lastiman y lo mandan al EPS, no, reclamen ir al banco de seguro. Primero porque la paga es totalmente distinta. Y lo otro, el tratamiento de la lesión también va a ser distinto. El banco por todos los mecanismos que tiene va a intentar recuperarlo siempre al 100%. O sea que le va a cubrir todos los montos de operaciones que sean necesarios, le va a dar toda la cobertura que sea necesaria para recuperarlos al 100%, en la medida de lo posible. ¿Se entiende? Y la paga y la indemnización también es distinta. Reitero lo que dije al final. Otra situación se presenta cuando el patrón asume la responsabilidad del transporte del trabajador y que el acceso al lugar de trabajo ofrezca riesgos especiales. Ejemplo, los trabajadores forestales. ¿Cuántas veces un trabajador forestal tiene que ir al medio de un bosque, sobre todo en la zona norte, me estoy refiriendo a la zona de Tacuarembó, Rivera, donde a veces llegar al bosque donde tienen que hacer el trabajo de talado, de poda o de mantenimiento del bosque, implica trepar a veces lugares en 4x4, pues sencillamente por ómnibus, por vías terrestres habituales como puede ser un vehículo liviano no llega. O sea, me interesa que quede claro porque digo, es un mito popular decir no, porque media hora antes, media hora después. En algunos países funciona de esa manera. Ejemplo en Brasil. En Brasil funciona por tiempo y por destino. ¿Cómo funciona por tiempo y por destino? Por ejemplo, es media hora antes, media hora después de llegar al trabajo en Brasil. Pero es por destino, es el primer destino. Yo salgo de trabajar. En lugar de ir a mi casa paso por el supermercado. Cuando entré al supermercado ya perdí la cobertura. A pesar que hayan pasado 5 minutos de mi salida. ¿Se entiende? Es el primer destino. Ya después que salí del supermercado, teóricamente estoy desligado del motivo por el cual de dónde estoy regresando, que no es el trabajo, es del comercio. En otros países también lo dan por tiempo, en otros países lo dan directamente solo por destino. Es el primer destino solo, sin límite de tiempo. Hay algunas figuras también que son un poco... Esto lo voy a contar rápidamente para que lo sepan, pero no es quizá la realidad de ustedes. Yo trabajé en Fanapel, una empresa papelera que tiene la planta industrial en el departamento de Colonia. Y el centro administrativo, donde está el directorio y toda la gerencia general de finanzas y todo ese tipo de cosas, y la parte de exportación está en Montevideo. Dos compañeros, un día un contador y una contadora, venían desde Montevideo hacia la planta industrial. Son 150 kilómetros aproximadamente desde Montevideo a la planta. Venían en el auto propio del contador, de uno de los muchachos. Y en la mitad del camino tuvieron un accidente. ¿Qué pasó ahí? Se declaró como accidente del trabajo. Y tuvimos un lío con el banco. Porque, ¿qué pasa? El vehículo no era del patrón. Punto uno. Sin embargo, ellos venían a trabajar. Entonces, ¿cómo la jugaban? Y venían por orden del trabajo, estaban en ocasión del trabajo, no venían a pasear. Los habían mandado a la planta. Y algo que destrabó la situación, ¿saben qué fue? El hecho de comprobar que el combustible y los peajes los pagaba la empresa. Es decir, esto se lo estoy nombrando como algo anexo que quizás puedan vivirlo en algún momento o no. La empresa le pagaba los peajes y el combustible y aparte se demostró que otros funcionarios, yo era uno de ellos,
Viajábamos habitualmente de Juan Lacase a Montevideo, o sea, del departamento de Colonia a Montevideo, en nuestros autos particulares, pero con el viático pago por la empresa. Eso demostraba en la contabilidad de que la empresa se estaba haciendo cargo del transporte. Y eso fue lo que permitió destrabar la cobertura de estas dos personas como accidente del trabajo. Esto es una experiencia que les paso porque a veces puede ser, para que vean que esto lleva un tiempo también hasta de aclararlo administrativamente, más allá de que las personas están siendo atendidas, o ya sea por la sociedad médica por la cual son socios, o enviados directamente al banco de seguro. Pero administrativamente que destrabar estas cosas lleva más tiempo a veces, no se destraba en una cuestión de voy, declaro esto y a otra cosa. No, el banco no es bobo también, revisan para saber qué es lo que están pagando. ¿Cuánto fue? Voy a poner una situación hipotética. Una mamá que dio a luz, fue a trabajar al packing y sale a amamantar al bebé y vuelve al packing. Así lo hace todos los días. Una situación, digámosle, un poco recreada. Si se cumple o no, hay experiencia de que no, hay experiencia de que sí. Pero puede pasar, entonces lo pongo como ejemplo. Esa mamá al salir, en uno de los lomos de burro que agarra en la avenida, se cae en la bicicleta. No se lastimó mucho, pero se lastimó la rodilla, un poco rapadura. No, vamos a poner que no es un accidente grave. Pero le va a llevar un par de días de quietud. ¿Eso es un accidente de trabajo o no? ¿Accidente de trabajo? Porque salió en horario de No, trabajo. Salió en horario de trabajo. no lo tomo como ¿Por qué? Claro. Y si hay una ley que dice que se puede ir a dar a amamantar o no. Pero esa media hora que yo... Yo soy de abogado del diablo ahora, no estoy diciendo... A ver, Esa media hora de trabajo está dentro de su horario de trabajo. a ver opiniones de los demás. Vamos, carburemos porque mañana le puede pasar a un compañero o una compañera de ustedes por otras circunstancias y tienen que tener esto claro. No me correspondería si pues está dentro del horario de trabajo. Está dentro del horario de trabajo. ¿Por allá? Me dicen que sí que sí es un accidente o sí no le corresponde. ¿Le corresponde? Allá atrás, la tribuna al fondo. ¿Le corresponde? Vamos, estamos en el horno con ustedes. Pero depende, Para mí no. depende del periodo. Del periodo, bueno, yo te digo, son 45 días antes, 45 días después. No. No, pero Hay una ley que dice que durante los primeros 6 meses, Sí. en la medida que el bebé requiere del amamantamiento de la mamá, independientemente de la licencia maternal, la mamá se reintegra y tiene, no me acuerdo si es 6 meses o es más. 6 meses, sí. La ley le permite ir a su casa Cada 2 y horas. darle de amamantar en determinado horario. Que no lo recuerdo bien porque no es mi temática, yo no estoy dedicado a la maternidad, pero bueno. Pero sé que ese beneficio se cumple. Mi pregunta es, si esa persona, esa mamá, tiene un accidente en el trayecto, ¿está cubierto? No, debería estar. ¿Por qué debería estar? Y porque si es una ley que dejan que hay que amamantar, es Bueno, una ley. mira cómo a veces podemos interpretar. En realidad no está cubierto. Y le voy a explicar por qué. La ley sobre el tema del amamantamiento otorga el derecho a salir. O sea, que la mujer, la mamá, se presente frente al patrón y diga, le voy a dar el pecho al bebé. Y el patrón no se puede negar porque la ley le da ese beneficio. ¿De acuerdo? Pero, la mamá que sale a amamantar, ¿está en ocasión del trabajo? No es parte del trabajo. No la mandaron, che, anda a amamantar. No va cualquiera. Va la mamá Es un derecho haciendo que su se fruto del derecho que le da la ley. Pero no está cubierta por accidente de trabajo, por la sencilla razón de que no está en ocasión del trabajo. ¿Se acuerdan que era accidente de trabajo aquel que era a causa o en ocasión? ¿Y cuál era el accidente en ocasión? El que Karina había ido por mandato de la empresa a hacer un mandado dentro de su función de trabajo. Ese sí está cubierto. Los dos que tienen de parecido, que los dos salieron afuera del recinto de trabajo, pero desde el punto de vista legal están enfocados totalmente distintos. ¿Se entendió? Lo mismo pasa para exámenes en particular, aunque la extracción de sangre facilita la posibilidad de no concurrir en la jornada siguiente al trabajo, o el día que se hace la extracción de sangre. Pero si por algún motivo algún trabajador donara sangre o fuera a hacer un examen de sangre y tuviera que salir en horario y volver, no estaría cubierto si aconteciera un accidente. Puede pasar que algunos accidentes son dudosos e incluso, son a veces hasta discutibles administrativamente.
No siempre el banco, cuando rechaza un caso, creyendo que no es laboral, tiene la razón. Hay veces que puede pasar que administrativamente quienes están a cargo de llevar adelante un departamento de seguridad puede pelear para que ese trabajador, pelear en el sentido, no estoy hablando en el sentido literal, estoy diciendo en el sentido administrativo de tomarse el trabajo, levantar un teléfono, hacer un informe. Y me pasó una vez con un trabajador en el área rural, en el área forestal. Les cuento. Una de las cosas que nos sucedió fue que el trabajador era cuidador de bosques, o sea, era un poco más que el sereno, era algo más, porque era solamente de noche que trabajaba. Hay mucho laburo en el área forestal, al igual que la que tienen ustedes en el Citru. Ese trabajador un día levantó la moto de que le daba la empresa, venía hasta el banco a levantar unos cheques, unos fondos, pero aprovechó a pasar por su casa en el poblado a levantar ropa. Claro, él vivía en un pueblo, pero su punto de trabajo era durante estar toda la semana, es más, estar hasta los fines de semana cuidando el bosque. Estoy hablando de 400, 500 hectáreas de bosque, ¿no? ¿Qué sucedió? En la mitad del trayecto él se cayó y tuvo un accidente y tuvo necesidad de estar internado, o sea, los médicos le decretaron internación y fue un accidente en ocasión del trabajo. Lo que confundió al Banco de Seguros fue que él, cuando le hacen la entrevista, fíjense el hecho de no saber uno sus derechos, ¿no? O de no tener claro estas cosas. Ni decís que va Él le comentó al director del banco, le dice, no, lo que pasa es que yo había pasado por casa a buscar ropa, pero en realidad el cometido esencial era venir desde el bosque, el mandato era venir desde el bosque al banco a retirar fondos para volver, porque digo, en el bosque lo que se hace es pagar a proveedores que traen combustible, el mantenimiento de las instalaciones, etc. Él venía a retirar fondos que le había adjudicado la empresa y era parte de su trabajo. El tema que hizo, que aprovechó la volada como buen trabajador rural, pasó por su casa a levantar ropa, una muda de ropa, porque era algo elemental. El banco en primera instancia, al recibir ese comentario que le iba a pasar por casa, automáticamente lo excluyó. Nosotros, yo era parte de la empresa, sabiendo cómo había acontecido, explicamos cronológicamente cuáles habían sido las órdenes, incluyendo a quienes habían dado las órdenes, que era un ingeniero agrónomo que estaba a cargo del departamento forestal, de donde había partido la orden, incluyendo hasta los números de giro que se habían hecho al banco que estaban esperando que este hombre levantara, para que tengan una idea de a veces los detallados que hay que ser, porque estamos frente a organismos que no pagan porque sí. Acá hay plata de por medio. Y si todos hiciéramos lo mismo, estaríamos pagando permanentemente, que en definitiva son entes estatales que también nosotros ayudamos a bancar. Conclusión, el banco lo aceptó. Hubo una marcha atrás, y sí, está bien, lo reconocemos como accidente de trabajo. Es decir, no se es tan drástico. Les estoy contando cosas que se pueden, que con la buena voluntad y que con la buena disposición, y les digo más, nuestra empresa donde yo trabajaba en aquel momento, tenía la disposición siempre de declarar los accidentes y pelear para que fueran... Si realmente nosotros sabíamos que técnicamente era un accidente de trabajo, no nos interesaba ocultarlo al accidente. Al contrario, nos interesaba que fueran al Banco de Seguros. ¿Saben por qué? Porque ese pequeño accidente que tuvo este trabajador en la moto puede dejar secuela. Capaz que este trabajador se recuperaba y volvía al 100% a trabajar. Pero puede pensar que dentro de 5 años, a causa de ese accidente, él padezca un problema de meniscos o de tobillo. Y como vimos en los artículos iniciales de esta ley 16.074, pueda reclamar contra la empresa por la responsabilidad de no haber ejecutado la correspondiente denuncia y la correspondiente atención. ¿A qué voy con esto? Que si se hubiese atendido por DICE, quizás no tendría derecho a reclamar ni a cobrar ninguna indemnización a través del banco. En cambio, como es un accidente relacionado a su profesión, en ocasión del trabajo, corresponde, en justas de la ley, que sea atendido como corresponde. Y garantizarle a ese trabajador el derecho de que si en algún momento una secuela queda, está cubierto también por el Banco de Seguros. Y ahí limpio la responsabilidad de la empresa y salvaguardo la integridad que corresponda al trabajador en la medida de lo que prevé la ley, no de la secuela que puede dejar un accidente, ¿verdad? O sea, en la primera parte de la explicación
de esta última explicación, lo que trato de decir es que muchos accidentes a veces pueden ser dudosos y el banco puede reconocerlos o no. Y no siempre el banco, cuando no los reconoce, es que tenga razón, no es la voz máxima. Sí es el ente asegurador que merece el respeto del contrato que tienen las empresas y tiene el saber hacer, pero hay veces que si tenemos argumentos técnicos podemos rebatir en una buena, en un diálogo amable, decirle, mirá, esto no es así, esto pasa de esta manera, y eso se informa por escrito y se hace llegar a la gerencia. Y a veces lo aceptan y otras veces el banco devuelve una contestación que dice, no es que no lo rechacen directamente, a veces dice, no, por tal artículo y tal motivo no corresponde a considerarlo un accidente de trabajo. Eso puede llegar a generarse en una sana discusión. Lo otro puede pasar, que muchas veces al final de una zafra, y no estoy hablando de la zafra del citru, ni del arándano, estoy hablando, por ejemplo, del final de obra de una obra en construcción. Hay trabajadores, esto pasaba en la época, en la década del 80 en Punta del Este. Se terminaban las obras, se veía el final de obra, y ¿qué hacían algunos trabajadores? Se lesionaban. Faltando 2 o 3 días para terminar la obra, para dar el cierre de obra, se sabía que se venía el despido, y aparecían trabajadores lesionados. Les voy a contar un dato, una anécdota, o en un caso fue la falange de un dedo. Esto fue real, lo sé de primera mano. ¿Qué sucedía? La obra terminaba a los 2 días y el seguro en ese caso, por la falta de una falange, iba a hacer hasta por lo menos una operación de manera de cirugía plástica, tratamiento, todo eso, y además la indemnización. Era asegurarle el ingreso a ese trabajador. Pero ese trabajador, ¿cómo actuó? Si realmente lo hizo queriendo. De manera dolosa. De manera dolosa. Con intención de. Entonces, ¿es un accidente de trabajo? No. De acuerdo a la definición que habíamos visto de accidente anterior, no es un hecho no deseado. En este caso solo provocó. El artículo 9 de la ley 16.074 dice, establece la pérdida de derechos por parte del trabajador accidentado en caso de haber provocado el accidente de manera dolosa. Si el banco llega a detectar que ese accidente fue intencionalmente provocado, automáticamente cortaría el beneficio. Es más, puede llegarse en algún caso hasta una denuncia de perfil penal por el intento de cobrar algo que no corresponde a través del servicio del seguro de accidente. El decreto 406 habla de la prevención de accidentes en la industria, el comercio y servicio. Es un decreto muy general, es un mamotreto como de 120 hojas, que abarca absolutamente casi todos los aspectos de seguridad que deben cumplir los establecimientos industriales, comerciales y de servicio. Cuando digo todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicio, ¿a qué me estoy refiriendo? Packing, estación de servicio, kiosco, almacén, en fin. Todo lo que ustedes se imaginen como unidad productiva, ya sea de comercio o de servicio en sí, un supermercado, donde trabaja gente. Es una norma de carácter amplio, dice allí, abarca la obligación de acondicionar y llevar a cabo acciones tendientes a la mejora y a la conservación de condiciones de ambiente de trabajo. La realización de exámenes, miren este detalle, la realización de exámenes preocupacionales antes de entrar. Bien, como dice allí, comprende las ramas de actividad relacionadas con la industria, el comercio y los servicios. Esta norma establece, por ejemplo, qué tipo de vestuario deberían de tener, el equipamiento que deben de tener. Es decir, si ustedes agarran el decreto 406, van a leer que hay reglamentos sobre grúas, sobre instalaciones eléctricas, cosas que de repente ustedes, en el ámbito donde ustedes trabajan, no aplican. Pero, por ejemplo, en el tema vestuario, aplica. Ustedes no duermen en el lugar de trabajo, pero si durmieran, hasta dice el número de dormitorio que debería haber bajo qué tipo de condiciones. Debería decir también, por ejemplo, qué dispositivos tipo enfermería o sistema móvil de primeros auxilios deberían tener en la zona donde trabajan. ¿Qué tipo de lugares de descanso deberían de tener? Obligatorio. No, lo que les estoy diciendo es que este decreto que está disponible, les reitero, está disponible en la página web del Ministerio. Fíjense que lo que estoy mencionando acá no es nada revolucionario, es un tema legal. Es el marco legal uruguayo que existe en este caso, es un decreto del año 88. Más allá de que es una norma que habla sobre la actividad forestal, muchas
de las medidas de seguridad que recomienda este decreto podrían ser fácilmente adaptables a la realidad de la operación en las chacras que las realizan ustedes. Es decir, puedo tomar normas nacionales, legales, del mismo tema, a pesar de que sean de otro rubro. Por ejemplo, el uso de la escalera está previsto en el decreto 372 y ustedes usan escalera. Sí, Utilizan también herramientas de corte. sí. Bien. En algún caso, no sé si fue en este grupo, me mencionaron hasta la motosierra. El decreto de la actividad forestal, en materia de seguridad y condiciones de trabajo, lo menciona. Quizás la revisión de esas condiciones, de cómo se utilizan esas herramientas, podría ser considerando el cumplimiento como mínimo. Yo siempre digo, como prevencionista, digo, lo mínimo que se puede cumplir es la ley. De ahí por arriba. Si querés calidad, subimos. Les comento. La altura máxima establecida según el decreto 372 es a partir de de la construcción, es otro decreto que hay, el 89, establece que a partir de los 3 metros de altura tiene que haber cobertura con equipamiento. Lo que quiero decir es lo siguiente, que en este caso, teniendo la información, a veces, por ejemplo, hay empresas que dicen, bueno, a partir de 3 metros, pero hay empresas que fijan el estándar mucho más bajo, a 1,80 m lo tenés que estar cubriendo. O sea, es más exigente que la ley. Yo siempre digo, si no se cumple con nada, por lo menos lo mínimo que hay que cumplir con la ley. Listo. Esa es la matriz. Por debajo de la ley nada, por encima todo, ¿verdad? Bien. El decreto 89 decía que pertenece a la industria de la construcción y seguramente en el packing, algún andamio han usado alguna vez en el packing para trabajar. Bueno, el decreto de la construcción, que les parezca mentira, es de la construcción, pero se pueden tomar datos allí aplicables muy puntualmente, como por ejemplo el uso de andamio. ¿Qué requisitos tienen? Sobre todo los andamios tubulares. Y también este decreto es bastante amplio y menciona todo lo que en una obra de construcción pueda darse. Si alguna vez, quizá no sea el caso de ustedes, pero ven que dentro del packing o dentro del lugar, el predio donde están trabajando, hay una obra, más allá de que hay que aplicar el 406, en el caso de las plantaciones hay que aplicar el 372 en algunas cosas, también se toma en cuenta el decreto 89/995 que refiere a la seguridad en la industria de la construcción. Decreto 291/2007, este es del año 2007, o sea que no es tan viejito. Reglamenta el convenio internacional de OIT. ¿Se acuerdan que yo les dije hoy que Uruguay había reconocido a través de la ley 15.985, una cosa así, el convenio de OIT 155? Y entonces reglamentó el convenio de OIT, lo bajó a tierra y estableció derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores en una relación de intercambio, de compartir un área de intercambio. Aquí hace referencia concretamente a la figura de comisiones de seguridad. Ya no es un tema de que si la empresa o el trabajador quiere o no quiere, es un tema que es obligatorio cumplir con ello. Comisión de seguridad es un ámbito de participación donde hay representantes del empleador, del patrón, representantes de los trabajadores, para tratar temas específicos, reitero y que quede claro, para tratar temas específicos, según este decreto, de temas vinculados a las condiciones de trabajo y a la seguridad y a la prevención de accidentes. Ahí dice, decreta la creación de órganos de participación, cualquiera sea su forma. Decreta la creación de órganos de participación, cualquiera sea su forma. La OIT, a través de la documentación que publica, recomienda cómo organizar una comisión de seguridad. Recordamos que la OIT pertenece a la Organización de Naciones Unidas, recordemos que de alguna manera hay representaciones en la OIT, hay representación patronal, hay representación empresarial en general, hay representación de los estados y hay representación de los trabajadores, hay delegados en esa organización internacional. Y dentro de las recomendaciones que han surgido a lo largo de los años hay recomendaciones de cómo formar comisiones de seguridad. Es decir, cuando no sabemos cómo armar una comisión de seguridad, algunas referencias podemos obtener ya sea de realidades locales, por experiencia de organizaciones en la zona, de realidades nacionales, o también de recomendaciones de organismos que están relacionados a algo específico, en este caso, la Organización Internacional del Trabajo. Se relaciona con o involucra al establecer esos órganos de participación, que quede claro, órganos de participación,
Que no me pase como fui una vez a una comisión de seguridad y le pregunto a un delegado, ¿y por qué estaba acá? ¿Y por qué me mandaron? ¿Qué nivel de representación tenía? Lo mismo me lo dijo un supervisor, representante de la empresa. Y yo estoy acá porque me mandaron. Fíjense qué grado de interés le puede dar. Involucra la protección contra riesgos derivados de cualquier actividad laboral, tanto en el ámbito público como privado. Esto es lo que establece como novedad el decreto 291. A los ámbitos públicos o privados, las organizaciones públicas o privadas. Les obliga a formar órganos de participación. Y si cualquiera sea su forma es porque pueden elegir la modalidad, 3, 2 y 1 o lo que sea. ¿De acuerdo? Es decir, ¿quiénes la integran? Gestión participativa de la seguridad. Cada organización posee su estructura organizativa. Cada empresa, cada industria, cada empresa a nivel de lo que puede ser producción citrícola tiene su organización. Yo no la conozco. Derivada de sus condiciones, por lo tanto, la organización de la prevención se ajustará a dicha estructura de la que no es ajena. O sea, la forma que ustedes puedan convenir en generar esa comisión o en armar ese ámbito de participación debería ser en parte el reflejo de cómo funciona la organización. No es lo mismo decir, vamos a armar una comisión de seguridad igual que la que tiene armada, no sé, Pamer de Mercedes. Pero Pamer es una papelera, una fábrica que produce papel de manera continua, no tiene nada que ver con la actividad de ustedes, que es Safral, que está dispersa en un terreno, no está circunscrita solamente una planta. Entiendo que hay gente en los packing, pero a la vez tienen gente dispersa en el terreno. Entonces hay que considerar muchas cosas para ver cómo se forma un órgano de participación. Como dice acá, por el motivo que acabo de explicar, no existe una organización tipo, o sea, no existe una fórmula de armar una comisión tipo que satisfaga a todo el mundo, a todas las empresas. Cada empresa buscará su forma de organizarse. Cuando digo cada empresa, estoy diciendo a ustedes como trabajadores partícipes de la empresa también, ¿no? Ya no estoy haciendo distinción de propietario o patrón a trabajador. La composición de la comisión, ¿a quién deberíamos elegir? Esto lo prevé el decreto. Reitero, anótenlo por allí, decreto 291/2007. Los integrantes de las comisiones deberían ser seleccionados entre las personas que reúnan, por lo menos, esta es una sugerencia, la siguiente característica. Punto 1, que dispongan de una especial sensibilidad por estos temas. Si no sentimos el tema de la seguridad, más vale no participar. Porque trabajar en seguridad tiene sus pros y sus contras. Dentro de los contras les voy a mencionar algunos. Que cuando aparece un lesionado, cuando no hemos logrado decir, bueno, mis compañeros me pidieron que yo cambiara el color de esa pared y como no lo he logrado, el delegado a veces en el cabeza de turno al cual le anda, vos que estás en la comisión y no has logrado nada. Pues, tenemos que soportar muchas cosas los que trabajamos en seguridad. Y para colmo de males, cuando hay un accidente medio grave, lo primero que te increpa, te para y te dicen, che, ¿dónde está la seguridad? Como si el responsable total de toda la organización fuera el encargado o el delegado de seguridad. Cuando, por lo que ya hemos visto en esta actividad y que venimos analizando, la seguridad la hacemos todos. Y no es un eslogan. La identificación de peligro y de riesgo que vimos en la sesión anterior, saben bien que sale del aporte de lo que ustedes nos puedan informar. Por lo tanto, si no modificamos peligros y asumimos de riesgo, no lo estamos modificando porque a veces no nos está llegando. Si no informamos los accidentes, los incidentes, que son los que ustedes pueden informar, porque son los que los viven, que son la base de la pirámide que vimos, difícilmente vamos a poder derribar el accidente grave que se da en la cúspide de la pirámide que también vimos. Por lo tanto es difícil decir, increpar, che, ¿dónde está la seguridad? Que dispongan de especial sensibilidad por el tema, por lo tanto, y estén dispuestos a capacitarse o a integrarse voluntariamente, no porque me mandaron. No lo sientan como un peso. Si lo sienten como un peso, no vayan, no participen. Y que dispongan del conocimiento suficiente o que estén motivados para capacitarse en breve plazo. La actividad de prevención requiere de un permanente cultivo de la información. En la medida que entramos en el mundo de la prevención, nos damos cuenta, por eso expliqué un poco lo de la ducha, cuánto nos falta a la sociedad uruguaya tener una conciencia preventiva. Los otros días me reía, pero un poco me pongo serio, me reía de la campaña del tránsito, ¿no? Viene el verano, entran los turistas al país, a los que vayan a entrar o que dejen entrar, porque en Argentina nos han cortado un poco, pero verano azul, verano sin accidente, Uruguay costa segura, no sé qué.
Es decir, salimos a apagar incendios de algo que no hemos hecho durante todo el año. ¿Dónde están los futuros, en este caso, para este caso, dónde están los futuros trabajadores del Citrus? ¿Dónde están los futuros empresarios del Citrus? ¿Dónde están los futuros gerentes del Citrus? ¿Dónde están los futuros supervisores o capataces del Citrus? Están en el Jardín de Infantes. No estaríamos dando esta charla acá si desde el Jardín de Infantes estuviéramos cultivando prevención. No estaríamos poniendo en duda muchas veces si hay que trabajar con un camión sin freno o el temor a que lo despidan. Porque los futuros gerentes, capataces, trabajadores o peones, los estaríamos formando desde pequeños con una cultura preventiva. Después discutirían el tema del salario, que no es tema mío, no es mi área. Si tuviéramos una formación transversal en nuestra cultura. Y en el tránsito, volviendo al tema de esto de que vienen los turistas, no tendríamos 600 muertos como tenemos en el tránsito. Es un tema de educación y de formación, que no entiendo por qué todavía no se ha logrado instaurar. Después queremos, como yo les dije ayer, cambiar a alguien, inculcarle todo esto cuando ya estamos en el seno del ámbito de trabajo, donde antes no tuvimos elementos ni nos dieron elementos para pensar de otra manera, para pensar de una manera preventiva. Y lo que hacemos, como siempre, es autopsia. El viejo dicho uruguayo, ¿no? Hay que esperar que uno se mate para tomar medidas. Yo le calculaba que iba a pasar. Estaba visto. Era obvio. Es porque antes lo vimos y no hicimos nada. Pues no tenemos esa actitud. Pero no la tenemos no por culpa nuestra, es un tema cultural. Que puede combatirse tan solo con un cambio en educación. No hay vuelta. Pero en educación ¿de quién? De los gerentes, de los dueños de empresas, de los trabajadores intermedios y de los operativos. De toda la sociedad, hombres y mujeres. ¿Qué hace un comité de seguridad? ¿Qué hace un comité relacionado al tema del trabajo? Participa en la elaboración y puesta en práctica y evaluación de planes y programas de prevención. Podríamos hacer inspecciones, por ejemplo, a las tijeras, o que inspeccionáramos la maquinaria o el estado de las zorras, pero periódicamente a ver cuál es el estado y qué es lo que se tiene que ir manteniendo, no esperar al deterioro para corregir ante un potencial accidente. Es decir, hacer algo metódico. Bueno, son programas y puesta en práctica de evaluación y planes, y eso se hace en conjunto con la empresa. Yo hago una pregunta. Una zorra que se rompe, además de crear un accidente, ¿puede también alterar el proceso de trabajo o no? Sí. ¿No lo beneficia acaso al empresario? Y obvio, entonces no entiendo cuál es el punto, a veces de confrontación por el cual no se llega a esa resolución. Esto lo resolvería un comité de seguridad. Promover la iniciativa sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos. La efectiva prevención de los riesgos significa considerar a fondo con aquellos agentes que puedan dañarlos a ustedes. Y que estoy seguro que también el patrón no quiere y no ha gastado tiempo por un tema, ya sé, de cultura, de formación, etcétera, o incluso de cultura que viene de atrás. Acá hay una historia citrícola que de alguna manera se relaciona con el desinterés, que no es tal, porque llegado el caso les importa. Por lo tanto es una falla humana, no es quizás una falla maligna. Yo no le asigno maldad por ahora, hasta que no lo compruebe. La participación y colaboración de los trabajadores en la prevención, recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas. O sea, la comisión de alguna manera es un ente para también recoger de cada uno de ustedes todas aquellas iniciativas o inquietudes o propuestas sobre la mejora en el trabajo. Este es el decreto 291/2007. Está disponible en la página web del Ministerio de Trabajo. www.mtss.gov.uy